Es tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. No sé si, yo creo que él le tocó sufrir, aguantarme a mí, pero fue un gusto. Ustedes tienen varias personas de la iglesia que están de seminaristas. Heider está que termina, tiene muy buena fama por esos lados. Eliana Polo, ella es otra que muy buena fama. También profes. El profe, allá le dicen profe Nicolás. Y tiene muy buena fama su pastor por allá. Fernando Mosquera es otro. Entonces, esta iglesia, ustedes son muy privilegiados. Les felicito, les animo a reconozcan estas bellas bendiciones de Dios en estos personajes que Dios les ha dado. Y por eso es un gusto estar acá con ustedes hoy. Entonces, si quieren abrir su Biblia, vamos a estar mirando Mateo capítulo 6. Mateo 6 del 5 al 15. Estos son versículos más o menos conocidos. Pero vamos a mirar Mateo capítulo 6, empezando el versículo 5. Muchas gracias. Me da un miedo despicharlo demasiado duro. Muchas gracias, hermanas. Entonces, Mateo capítulo 6, vamos a estar mirando desde el versículo 5 hasta el 15. Leamos la palabra de Dios juntos. Empezando del 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más bien, tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tienes necesidad, antes de que le pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de orar. Gracias que podemos hablarte y tener la aseguranza de que tú nos escuchas por medio de Jesucristo nuestro Señor y por el acompañamiento y el poder del Espíritu Santo. Señor, yo pido que tu palabra sea clara. Y Señor, yo pido que cambies las formas que oramos. Que cuando oremos, que tú seas verdaderamente el centro. Por favor, Señor, que nos cambies mientras oramos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Para mí a veces, yo soy una persona terca. Es cierto. Muchas veces yo me equivoco y sigo haciendo el mismo error vez tras vez. Y muchas veces uno se da cuenta que si uno corrige una cosa pequeña, eso cambia el transcurso de todo lo que va a hacer. Por ejemplo, esa es una que estoy tratando de enseñar a mis hijos. A poner la loza en agua antes de lavar la loza. Uno se ahorra tanto tiempo si solo lo pone a jugar un rato. ¿Sí? Si uno lo deja en agua, si no puede lavarlo en ese momento, ponerlo en agua. Hay alguien que está diciendo, sí, escuche. Pero también siento que necesito hacer esto como papá.
Otras veces oramos como para manipularlo. Una vez a mí me contaron que yo era niño y yo no había orado en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, Jonathan, tienes que terminar las oraciones con esa frase. Y ahora es cierto, debemos reconocer el poder de Jesús, pero lo que yo escuché es, con tal que yo lo haga en el nombre de Jesús, Dios tiene que dármelo. Como si fuera una fórmula, como si fuera una manipulación. O hay veces que uno ora cuando se sienta a comer, pero tiene tanto afán, Señor, gracias por la amén. Porque toca comer y irnos, o lo que sea. Y creo que el problema ahí es que estamos orando solo como agüero, para que Dios nos envenene la comida. ¿Cierto? Si miramos nuestras oraciones, creo que a veces vamos a ver que estamos haciéndolos en un modo incorrecto que muestra que estamos tan centrados en nosotros mismos que no nos hemos dado cuenta que orar es hablar con el Dios del universo. Y debemos ser cambiados mientras que oramos. Al comienzo de este pasaje, en versículos 5 y 6, nos da dos principios. Uno de estos es anima a orar en secreto. Ahora, eso no quiere decir que tienes que construir en tu casa un cuartico de oración para que nadie te vea. Acá el contraste que está haciendo el pasaje es la persona que ora en público para que todo el mundo lo vea. Mi mamá antes decía que los niños de 7 y 8 años eran mírenme, y hacían algo, mírenme, y pum, se pegaban. Porque estaban buscando que lo miraran. Creo que a veces en la oración eso es lo que hacemos. Queremos que gente nos mire. Entonces mi pregunta, ¿usted ora igual cuando está en privado que cuando está en frente de otras personas? ¿Por qué será que oramos diferente? ¿Será que estamos más preocupados por lo que piensan las personas que lo que piensa Dios? Y versículos 5 y 6 dice, creo que la idea es, Dios merece toda tu atención, estés al frente de las personas o no. Está bien orar en público, acá está bien que venga el pastor o alguien que está dirigiendo, pero que nuestras oraciones sean hacia Dios. Y yo les animo que su oración sea hacia Dios, igual en privado o en público. O los siguientes versículos 7 y 8 hablan de vanas repeticiones. Y lo irónico es, lo que sigue, muchas personas lo rezan, ¿cierto? Si yo puedo decir esto varias veces, puede que Dios me escuche. Pero creo que nosotros como evangélicos hemos ido en la otra dirección y ya ni prestamos atención al Padre Nuestro. Creo que lo que quiero que nosotros consideremos hoy es que examinemos nuestras intenciones, porque cuando oramos, usted no puede manipular a Dios. Decir el Padre Nuestro 10 veces no va a manipular a Dios. No lo va a hacer. Sin embargo, Cristo nos dice, ¿qué nos dice al comienzo de esta oración? Ore así. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Ahora, ¿cuántos de ustedes, hay alguien acá que creció en el campo? Pues yo soy el único. Bueno, habemos algunos, excelente. Para algunos de ustedes puede que esto tenga sentido para mí. Yo crecí en el departamento de Nariño, nací en Girardot, pero crecí en el departamento de Nariño. Allá, cuando yo tenía unos 12, 13 años, si uno quería llamar a la abuela, que estaba en Bogotá, lo que uno hacía era caminaba media hora hasta el pueblo. Después uno iba a Telecom y le daba el número de la abuela y se lo entregaba. Y ellos le timbraban. Cuando ella contestaba, ¿qué es lo que le hacían? Le mostraban, váyase allá. Y los 4, porque éramos una familia de 4, nos metíamos en esa cabina y gritando, abuelita, ¿cómo está? Y hacían la conversación de unos 5 minutos porque era carísimo. Y uno se ponía de acuerdo, bueno, en un mes la llamamos a esta hora, ¿listo? Y uno colgaba. Así era la llamada. Hoy en día, si uno va al campo, todo el mundo tiene mis amigos. La cosa ha cambiado en unos pocos años. ¿Sí? Eso tiene internet, de todo. Y esa es la cosa. Tanto ha cambiado tan rápido. Una de las cosas del propósito de este sermón es hablar de la sola escritura de la Reforma. Hace 500 años hubo un grupo de personas que ellos tuvieron unos enfoques. Uno de esos enfoques era solo la fe.
recordar a la iglesia, solo somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Otra era solo Cristo. Solo somos salvos por medio de la obra de Jesucristo. La que vamos a mirar hoy se llama solo Escritura. Pero hay que tener en cuenta que igual que el celular y las conversaciones telefónicas han cambiado en Colombia en los últimos 20 años. En ese tiempo lo que cambió fue la prensa. Antes de eso, si usted quería un libro, tenía que escribirlo a mano. Si usted quería escribir una carta, lo escribía a mano. Entonces, si quería varias copias de algo, pero durante ese tiempo, 1400 y pico, se desarrolló la prensa de Gutenberg. Y lo que eso quería decir es que uno podía poner las letricas y imprimir 2000 folletos en unos 10-15 minutos del mismo texto. De repente, una de las cosas que se enfatizó durante ese tiempo era solo la escritura. Y el esfuerzo era poner la palabra de Dios en las manos de las personas. Usted tiene un regalo de Dios hoy que por generaciones la iglesia no tuvo. Usted tiene su Biblia. Aprécielo. Eso no viene a costo barato. Muchas personas han deseado tener la palabra de Dios en sus manos y no la pudieron tener. Hay hasta muchos idiomas hoy en día que no tienen la Biblia en su propio idioma. Entonces, en parte, gracias a Dios, hace 500 años, personas pusieron como prioridad poner la palabra de Dios en sus manos. Cuando hablamos del énfasis de solo escritura, eso quiere decir que solo la Biblia es su máxima autoridad. Este es el fundamento de lo que sabemos. Y eso quiere decir, por este esfuerzo, eso quiere decir que por más doctorísimo que sea la persona que está acaparada, ellos no tienen acceso a más de la Biblia que usted. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos da claridad a la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que tú y yo tenemos acceso a la misma palabra, porque ¿quién es el que nos lo enseña? El Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas es que la Biblia es clara para ti y para mí. Hay una aseguranza que si usted ha puesto su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo te acompaña cuando la lees. Eso es una maravilla. Pero también tiene su problemita. ¿Cuántas veces tendencia cuando la Biblia a uno solo leer los versículos que a uno le gustan? Y cuando uno llega a los que no le gustan, decir, mejor esos no. Ignorarlos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que a veces hacemos es pretender que la Biblia solo dice lo que yo quiero que diga. Eso es uno de los peligros de poner Biblia en las manos de cualquier persona. Entonces, por ejemplo, Mateo 7:11 dice que Dios quiere buenas cosas para mí. Y yo quiero un Toyota nuevo. Por lo tanto, Dios tiene que dar. ¿Amén? No. Dios no tiene que darme un Toyota, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Si miras a Mateo 7:11, 7:11 habla de buscar el reino de Dios. El propósito de la Biblia es cambiarnos. Entonces, hay tres principios que eso es solo escritura en ese tiempo de la Reforma que enfatizaron. El primero era interpretar la Biblia por medio de la Biblia. Entonces, léasela toda y sígala leyendo. Y léala varias veces. Sí, yo conozco a alguien que había leído la Biblia cada año, todos los años, por 53 años. Y decía, cada vez que la leo aprendo algo nuevo. La otra cosa es permitir que el Espíritu Santo cambie nuestro modo de pensar. Entonces, cuando llegues a un pasaje que no te gusta o que te incomoda, seamos honestos. Aún a mí, hay pasajes que no me gustan. Hay pasajes que yo lo leo y yo digo, ¿qué? Pero esa es la realidad. ¿Qué necesita cambiar? ¿Yo o la Biblia? Yo. Entonces, cuando llegues a esos pasajes, reléalos. Ore, Señor, ábrame los ojos para poder entender. Lea el resto de la Biblia para poder entender. Y la tercera, y en esto nos vamos a enfocar, que la metodología de la Biblia cambie nuestra forma de pensar y actuar. Eso quiere decir que no solo la Biblia nos dice qué debemos creer acerca de Dios, pero cómo. Dios es grande, mucho más allá de lo que puedo considerar. Pero también es cercano y me conoce lo más íntimo. Parece lejos por la grandeza,
pero es cercano por su intimidad. Mire esto acá, Padre. Esa palabra es una relacional que muestra lo cerca que está Dios. Hebreos 4:16 dice que podemos ir ante el trono de gracia confiadamente por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Él quiere y puede ayudarnos. Con esa afirmación estamos diciendo que Dios está cerca. También decimos en los cielos. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios está en las nubes? Si yo me subo a un avión, ¿puede que me choque con Dios? No, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Padre nuestro en los cielos? ¿Será que está en las estrellas? Si cojo un cohete, allá lo puedo ver. ¿A qué se refiere esto en los cielos? Creo que está hablando de que el Dios que es mucho más allá de este espacio en el cual habita. Hay algo de intimidad, Padre, y hay algo de asombro a lo grande que es en los cielos. Pero mire esa palabra que está entre los dos. Nuestro. ¿Por qué no es Padre mío que está en los cielos? ¿Qué es la diferencia entre Padre mío y Padre nuestro? ¿Qué es la diferencia? Singular, pero plural. Plural es somos nosotros. Este asunto de oración no es algo solo entre yo y Dios. Este asunto de oración es la iglesia. Es esta congregación. Somos nosotros, pero también otras congregaciones que se están reuniendo en todo el mundo, ahorita mismo, glorificando a Dios. Usted es parte de una comunidad muy grande y lo reconocemos cuando decimos Padre nuestro. La idea es que debemos orar para y con otros. Cómo oras debe impactar no solo a nosotros, pero también a otras personas. Y miremos la primera petición. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado, perfecto. Es una cosa de reverencia. Yo voy a ser honesto, para mí es una palabra difícil. ¿Sí? Por ejemplo, acabamos de cantarlo, santo, 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 ¿cierto? Isaías 6. Pero esto se refiere a que Dios es mucho más grande, mucho más arriba, mucho más allá. O sea, nosotros no somos perfectos, ni cerca, pero Dios sí lo es. Por eso, por la santidad de Dios, no podemos estar cerca de Él sin Jesucristo. Hay algo de acá, de cuando decimos santificado sea su nombre, necesitamos darnos cuenta que yo no pertenezco, mi naturaleza en sí no debe estar cerca a Dios, porque Él es tan diferente. La única razón que tú puedes orar, Padre nuestro, es porque Dios cambió algo para ti. Ahora, según la palabra de Dios, tú, si has puesto tu fe en Jesucristo, eres santo. Y es más, acá en esto decimos, santificado sea tu nombre. Ahora, tengo que pedirles perdón. Tenemos que hacer una lección de gramática. Voy a decir una oración. El conejo come. Ahora, pregunta. Si yo digo el conejo come zanahorias, ¿quién está comiendo? El conejo. ¿Y cómo está el conejo? Pero feliz. Esa es nuestra voz activa. Pero hay otras dos voces, la media y la pasiva. La media es cuando uno dice el conejo se come las uñas. Es cuando el conejo, ¿quién es el que está comiendo? El conejo todavía, pero se está haciendo algo a sí mismo, ¿cierto? Entonces cuando nos decimos yo me siento, yo me baño, eso es la voz media. Pero la tercera al conejo no le gusta. Se llama la voz pasiva. Yo vengo mi mamá es de Santander. El conejo se come en Santander. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la diferencia entre el conejo se come las uñas y el conejo se come en Santander? Ya no hay conejo. ¿Cierto que sí? No lo comimos. Para el conejo, la oración pasiva es llamadas, pero es cuando algo de afuera actúa sobre el sujeto de la oración. Acá, esta hora, cuando en la primera petición decimos, ser santificado sea tu nombre, estás en la voz pasiva. Entonces lo que estamos diciendo es que el nombre de Dios sea santificado. Pregunta, ¿el nombre de Dios ya es santo? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Es que le falta un poco de santidad y yo se lo puedo dar a Dios, al nombre de Dios? Tampoco. ¿A qué nos referimos con eso? Y creo que la realidad es que para nosotros en nuestra vida muchas veces no reconocemos
que Dios es santo. Más y más en mi vida yo debo reconocer que el nombre de Dios debe ser santificado. Creo que muchas veces actuamos como si no nos diéramos cuenta de eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces hacemos algo en secreto que nos daría vergüenza que otras personas nos vean? Pero no nos damos cuenta que el Dios del universo lo ve. Hacemos cosas en nuestros celulares que, y lo consideramos como pecado inocente. No, no hay tal cosa. Si verdaderamente queremos orar, santificado sea tu nombre, quiere decir que nos damos cuenta que Dios es perfecto y por lo tanto yo quiero que esa perfección se reflexione en la forma que yo actúo. Yo debo actuar como si Dios fuera santo. ¿Por qué? Porque lo es. Santificado sea. Y mire lo que dice, tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Se llama Juan, Felipe, Lucas, Jehová? Entonces, por ejemplo, si decimos Señor, eso es un título. Si decimos Dios, eso es un título. Jehová, ¿cuándo aparece? En Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés está ahí, le dice, hey, cuando yo les vaya y les diga a la nación de Israel cuál es tu nombre, dígamelo para que ellos puedan decir. Y él dice, yo soy. Ese es Jehová. Jehová dice, yo soy. ¿Qué tipo de nombre es eso? ¿Yo soy qué? ¿Al fin qué? ¿Pero a qué se refiere eso? Yo soy. ¿Qué es lo que Dios es? Dios es amor. Dios es fiel. Dios es justo. Es nuestro amparo fiel, es todopoderoso. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Dios es estas características y deseamos que nuestra vida refleje esa realidad. Entonces, cuando oras, Señor, santificado sea tu nombre, quiere decir que si verdaderamente quieres que eso sea realidad en tu vida, esta es nuestra primera petición nomás, eso quiere decir que usted necesita reflexionar sobre quién es Dios. Parte de su oración debe ser meditar en su palabra y preguntarse, ¿esto qué me enseña acerca de quién es Dios? Por ejemplo, en este pasaje, una de las cosas, Dios es alguien que nos escucha. Piensen en ese milagro. Dios del universo te escucha cuando oras y puede hacer algo al respecto. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino. La palabra reino aparece 54 veces en el libro de solo Mateo. Entonces, si usted mira a través de Mateo, va a hablar del reino de Dios. ¿Qué quiere decir cuando decimos, venga tu reino? Reino de los cielos, reino de Dios. Hay veces que es porque es un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Mateo 3:2 dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Muy bien. Hay otras veces que es la bienaventuranza. Si usted mira Mateo 5, 2 veces en las bienaventuranzas, bienaventurados son los pacificadores, ¿cierto? Ese pasaje que muchos conocemos. En el versículo 3 y en el 10 habla de que porque de ellos es el reino de los cielos. Es el único que está en el presente, no en el futuro. No es algo que vendrá, es algo que ya es en esos versículos. Tampoco, no, el reino de Dios no es algo económico. Mateo 6:3 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas, eso quiere decir que el reino de Dios no es estas otras cosas. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Esas cosas o el reino de Dios? Entonces no es algo material, es algo en el presente, pero también es dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es Él. Las profes arriba ahorita están haciendo un trabajo del reino. Pero muchas veces cuando es hora de quién va a enseñar a la iglesia, cuesta encontrar a alguien que sirva. Sin embargo, es parte de nuestro llamado, ¿cierto? Es de niños, no es económico, es del presente, pero también es en el del futuro. Muchas veces va a hablar de que el reino vendrá cuando viene Cristo, especialmente cuando dice, el reino de Dios es semejante a, y después va a hablar de estas cosas. Y esto solo es el libro de Mateo. Entonces creo que en resumen de esas 54 veces que aparece el libro de Mateo, es algo que llegó con Jesús en el pasado, pero que no fue algo político, sino que estaba estableciendo a Dios como el rey de la creación. Pero también tiene implicaciones en el presente para cómo vivimos. Debemos vivir como si Dios fuera rey.
ya ha sido establecido, es nuestra realidad ahora, pero también Él vendrá otra vez para restaurar esta creación. Entonces, cuando decimos venga tu reino, yo no es que estoy tratando de establecer algo que yo quiero, no es que yo quiero proteger la USPC, la universidad donde yo, para que exista por miles de años. Tampoco es que yo solo estoy trabajando para que esta denominación exista o algo que yo quiera. Más bien yo lo que estoy trabajando es para que el reino de Dios avance. Es algo más que solo yo. Y puede que Dios use la USPC o esta denominación, pero lo que yo debo avanzar es el reino de Dios. Esa es la segunda petición. La tercera, hágase tu voluntad. Ahora, mi esposa estaba acá para el primer culto. Ella estaba sentada ahí. Cuando yo tenía menos años que los tengo ahora, yo fui y hablé con su papá para ver si podíamos ser novios. Donaldo, ¿cómo está? Muy buenos días. Teresa me parece una persona muy increíble. Me encantaría conocerla mejor para ver si nos podemos conocer y de pronto hasta algún día casarnos. Y yo pensé que él iba a decir, ay, claro que sí, Jonathan, uy, usted es buena gente, venga, tan simpático, venga, hazlo. En vez de decir eso, ¿sabe lo que él me dijo? No. Yo me puse más bravo. Porque cuando yo fui a preguntarle, yo no verdaderamente quería saber su respuesta. Yo quería simplemente que me afirmara lo que yo quería. Entonces yo llegué a él, o sea, míreme, ¿por qué no? Ahora es uno de mis mejores amigos, pero lo que él me dijo en ese instante es, yo amo a mi hija demasiado para confiarlo a alguien desconocido. ¿Cuándo vamos a orar a Dios? Muchas veces vamos listos solo para oír lo que yo quiero. Venimos listos para que Dios me dé como un cajero lo que yo quiero. Y como Donaldo nos ponemos bien molestos cuando Él dice, esto no es lo mejor ni para ti ni para otros. Entonces, cuando oramos en la tercera petición, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Estamos diciendo que estamos dispuestos a oír no. Piense cómo eso cambia tu oración. Imagínese orando en una forma que reconoce que los deseos de Dios son más importantes que los tuyos. Y mire lo que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto está reflexionando con la idea de que en esta tierra, usted diría que en esta tierra, si miras afuera, la mayoría de las personas hacen la voluntad de Dios, ¿qué dirías? No. ¿Hacen la voluntad de quién? De ellos. Ahora, pregunta, ¿usted cree que Dios puede obrar a pesar de eso? Claro que sí. Dios puede traer bien aún de las peores males. Sin embargo, la pregunta es si usted va a participar del bien que Dios está haciendo o lo va a resistir. Cuando decimos hágase su voluntad, ¿cuáles son algunas cosas que sabemos que Dios quiere para nosotros? Por ejemplo, Dios quiere que yo lo conozca mejor. Fácil. Entonces, si tú oras, Dios, por favor, ayúdame a conocerte mejor, eso es pedir algo según la voluntad de Dios. Quiero amar mejor a mi prójimo o a mi familia. Quiero que mis bienes sean usados para tu reino. Quiero que mi tiempo sea usado para que otros te conozcan. Eso es la voluntad de Dios. Creo que a veces nos preocupamos tanto por si debo hacer esto o esto, si tomo este trabajo, si estudio esta cosa o esta cosa. Y hasta cierto punto eso es normal. Pero si usted se pregunta, yo no sé qué es la voluntad de Dios, puedo asegurarle que hay muchas cosas que Dios sí es muy claro que esa es su voluntad. Y las otras cosas os serán añadidas. Busque primero lo que usted sabe es la voluntad de Dios. Y una de esas es buscar su reino. Hágase tu voluntad. Estás pidiendo que lo que Dios quiere sea lo que reine, no solamente en tu vida, pero también en tu oración. Hasta yo diría, empecemos a orar, Señor, que yo quiera lo que tú quieras. Cambie mis deseos. Petición número 4, la primera donde uno recibe algo.
el pan nuestro diario, dánoslo hoy. ¿Cuántas veces empezamos con la oración con lo que yo quiero? ¿Cierto? ¿Cuántas veces esta tercera petición es la primera? Ah, Dios, esto es lo que necesito. Ah, me tengo que ir, chao. Petición 4, hasta la cuarta hemos llegado a algo para nosotros. Pero mire acá lo que es diferente. Porque Mateo 6:8, hace unos versículos, acabamos de leer que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Ya lo sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué orar? Si Dios ya lo sabe, ¿para qué orar? Es más, ¿para qué orar esto? Y creo que una de las cosas que necesitamos hacer, con esta parte especialmente, es reconocer que necesitamos a Dios desesperadamente. Porque mire lo que dice, dame el pan de cada día. ¿Por qué no pedir el pan del mes? ¿Cierto? Sería más, así me ahorro 30 oraciones. Pero si vamos a orar, dame el pan diario, eso quiere decir que cada día yo estoy reconociendo que necesito orar. Cada día necesito de Dios. Piense en el maná en el desierto, cuando estaban en la nación de Israel estaba caminando. ¿Cuánto maná debían coger? La de un día, y si cogían más se les podría. ¿Por qué? Esta es la realidad. Si tú tienes trabajo y ganas un salario, ¿de quién viene eso? ¿Quién te dio el aliento de vida? ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio la experiencia? ¿Quién te dio la oportunidad de estudio? ¿Quién te dio los padres que te enseñaron que es importante trabajar? ¿Quién te dio? O sea, uno puede contar todas las cosas. ¿Quién te dio el descanso a la noche anterior? ¿Quién te dio el alimento? ¿Quién te dio? O sea, aun cuando uno gana un salario, uno debe reconocer, Dios, usted es el que proveyó para mí. No solamente el resultado del trabajo, pero también el trabajo mismo. Y muchas veces es cuando perdemos el trabajo que nos damos cuenta de nuestra desesperada necesidad de Dios. Es cuando perdemos la salud que nos damos cuenta qué bendición era. Cuando uno pierde el sueño, que uno se da, ¿cierto? Pero usted, Dios, te da tantos regalos que ni reconoces a lo diario. Y esta oración, esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es reconocer, yo necesito a Dios cada día. Él sabe tus necesidades, pero yo necesito cambiar mi corazón a reconocer mi necesidad para Él. La quinta petición es perdónanos nuestras deudas. Y me encantaría que ahí terminara. Pero dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted qué tal perdona? Yo crecí en Nariño y allá habían familias que ni se hablaban. Si usted tenía tal apellido, nunca hablaba con personas con tal apellido. ¿Por qué? Porque mi abuelo, esa persona le hizo tal cosa y se habían matado y se habían hecho un montón de cosas así. Vivimos en un país donde perdonar no lo hacemos bien. Y esta oración creo que nos resalta la importancia del perdón. Esto no es algo que uno solo hace si le da la gana. Esto dice, perdónanos como perdonamos. Versículo 14 y 15 habla así, nosotros no perdonamos, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas. Eso es pesado. Y en el capítulo 5, versículo 23 al 26, Jesús, que está en Capernaum, al norte, dice, si usted va hasta Jerusalén, un camino de 7 días, y llega al templo y se da cuenta, tengo algo contra mi hermano, ¿qué es lo que debo hacer antes de ofrecer mi sacrificio? Regresar 7 días, arreglar la cosa con su hermano, y digamos solo demora media hora, probablemente va a demorar más, ¿cierto? Pero cuando lo arregle, ahí sí, regrese al templo otros, ¿cuántos días? 7 días, y ofrezca su ofrenda. ¿Eso qué sugiere? Que para Dios es más importante perder un mes de viajes que no perdonar. Hasta más importante que esa ofrenda que ibas a dar. El perdón es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque si reflexionamos en cuánto Él nos ha perdonado, debemos buscar perdonar a otros. Ahora, yo no digo eso como un experto en el perdón.
yo soy malo para el perdón. Hay personas que para mí aún hoy en día, cosas que pasaron desde que yo era niño, y yo pienso que les perdoné y después me doy cuenta que todavía estoy guardándole rencor. Pero creo que el primer paso es reconocer, Dios quiere que les perdone. Dios, por favor, cambie mi corazón para querer perdonarlos. Después de eso, sí, Señor, ayúdeme a perdonarlos. Y si hoy no puedo, Señor, ayúdeme el siguiente día, ayúdame hoy a perdonarlos. Y seguir trabajándolo, no lo descuides. Si usted está guardando rencor en su corazón, no pretenda, perdone, busque perdonar, trabaje el perdón, esfuércese para perdonarlos. ¿Por qué? Porque dentro de esta petición es perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Es un reflejo de que porque Dios me ha perdonado tanto, yo debo perdonarle a esta otra persona. Debemos esforzarnos. Y la última petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es reconocer que Dios es bueno. Dios no es el que tienta, Dios es el que nos da la salida. Y cuando decimos que nos libre del mal, creo que esto tiene tres aspectos. Uno es del maligno, ¿cierto? ¿De cuál reino somos? Debemos ser el reino de Dios. Que nos libre de las personas que se oponen al reino de Dios. Pero creo que esto también incluye los malvados. La palabra malo, también en muchos de esos textos incluye la persona que quiere el mal mío. Líbranos del mal. Pero también es pecado. Es el maligno, el malvado, pero también el mal. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que Dios nos quite el pecado, pero este no, este me gusta? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a arrepentirnos, pero hay ciertas cosas que decimos, eso mejor no? ¿Sí? Y les animo, con esta oración necesitamos reconocer, Dios es bueno, Dios es el bien. Y el pecado en tu vida te está destruyendo. Entonces, si deseamos que Dios nos libre de tentación, eso quiere decir todas las tentaciones. Cuando el Espíritu Santo te muestre tal pecado, porque el Espíritu Santo suele hacerlo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Este no? ¿O debe ser, Señor, ayúdame? Desesperadamente necesito su ayuda. Y le animo a pensar cuáles son estas cosas. Creo que hay veces que pensamos que hemos logrado algo y nos damos cuenta que ese pecado todavía nos está molestando, pero de otra forma. Yo crecí en una familia santanderiana. ¿Eso qué quiere decir? Nos gritábamos harto. Después crecimos y yo pensé que esa parte ya se me había ido hasta que nació mi hija. Y empezó a regresar esa chispa santanderiana. Ahora, yo me di cuenta que yo no quería que este pecado reinara en mi vida. Y aunque lo había lejos, ya no era un problema en otras áreas, estaba surgiendo este mismo pecado hacia mis familiares. Y ese día, cuando mi niña tenía 1 año, con mi esposa y yo empezamos a orar, Señor, que mi familia, que tú cambies esta tendencia en mi familia. Estamos mucho mejor como familia, pero a veces yo me pongo más bravo manejando algo así. Digo, Señor, guárdame de este pecado que ya me has perdonado, pero aún uno siente que empieza a entrar de otras formas. Creo que muchos de nosotros tenemos algunos de esos. Examínese. Si el Espíritu Santo le muestra un pecado, ruéguele a Dios que te ayude. Cuando decimos, líbranos del mal, deseamos que Dios reine en nuestra vida más que ese pecado. Y ese es el último, esas son las 6 peticiones. Y creo que estas 6 peticiones nos dicen 6 cosas acerca de Dios y todas están ahí enterraditas en cada uno de esos. Primero es la santidad de Dios. Cuando decíamos santificado sea tu nombre, que sea santificado en nuestras vidas. Habla de la voluntad de Dios, que nosotros no debemos desear lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. El reino de Dios, que no sea nosotros buscando nuestro propio reino o nuestra propia fama, sino el reino de Dios. 4, provisión de Dios. Diariamente lo necesitamos. No habrá el día cuando no necesitas a Dios. Y reconocer esa necesidad es el mejor lugar para nosotros. Y es más, reconocer esa necesidad de nosotros
nos pone a la disposición a ayudar a otros más. 5, perdón, el perdón de Dios. Dios te ha perdonado tanto. Búsquese que ese perdón se extienda hacia otros. Y la última es lo bueno que es Dios. Dios es un Dios que quiere el bien para ti. Cuando miramos el pecado y la tentación en nuestra vida, no es que Dios quiere quitarte algo bueno. Más bien, Dios quiere darte algo bueno. Entonces, lo que quiero que hagamos es que oremos esto juntos. Yo voy a orar y con esto terminamos. Pero lo que yo quiero que consideremos, uno de los mejores regalos que mi papá me dio, es que cada mañana yo lo encontraba orando. Por más despierto, por más temprano que yo me despertaba, yo lo veía ahí orando en la silla. Y si no lograba despertarme suficientemente temprano, yo sabía que había estado orando, porque cuando él oraba, metía la cabeza en el pelo, entonces estaba todo despelucado por la cabeza. Y era estos pelos de acá, porque él oraba con la Biblia al frente y la mano en la cabeza en las manos. Una de las cosas que yo les animo es oren. Uno de los mejores regalos que usted puede dar a sus hijos y a su familia y a su iglesia es orar. Y es algo que cualquier persona puede hacer, en cualquier lugar. Todos tenemos el don de oración. Pero les animo que nuestras oraciones sean teocéntricas, que se centren en quién es Dios. Es amor que me sostiene, el que me da